Bien, entonces rápidamente, en la década de 1960, 1970, surgen importantes cambios sociales que van a repercutir en darle una nueva centralidad al cuerpo. Y es que, entre otras cosas, asistimos a un cambio demográfico importante. Empieza a haber mucho envejecimiento de la población. Y el envejecimiento de la población significa, entre otras cosas, que hay que tener sistemas de salud mucho más robustos. Se dispara el tipo de enfermedades que se padecen en la edad adulta, en la tercera edad. Se ve cuáles son los efectos de la salud o de las enfermedades en los géneros, en el hombre y la mujer, que mueren de causas distintas y padecen de enfermedades diferentes. También encontramos que hay una explosión de la juventud. El nuevo acento de las ciudades modernas está puesta en el hedonismo, en disfrutar día a día. Y los jóvenes, como un nuevo grupo social que ha surgido a partir de la década de 1950 y 1960, surgen como un grupo muy importante que mueve los consumos y las identidades culturales. De forma tal que el acento en el consumo, en la publicidad, está puesto en la vivencia de los días, y el cuerpo juvenil se vuelve un nuevo paradigma a través del cual todos queremos vernos reflejados. Otro de los cambios importantes está precisamente en los años 70, en el surgimiento de los movimientos de protesta de las guerrillas en América Latina, en África, en Asia, de la reivindicación del Black Power, del movimiento negro en los Estados Unidos, el movimiento feminista en Estados Unidos y en Europa sobre todo, también en México lo hubo, las reivindicaciones estudiantiles que están en contra del orden establecido por la sociedad adulta, y muchísimos otros problemas relacionados que surgen precisamente en esa década, y a través de la cual, sobre todo por el feminismo y después, o de manera simultánea con las enseñanzas de Michel Foucault, asistimos a una nueva preocupación por el cuerpo, que es el centro de una gran cantidad de reivindicaciones sociales, culturales, sexuales, etcétera. Hablando de la sexualidad muy rápidamente, vemos cómo la sexualidad, a diferencia de los animales, está profundamente reglada en el comportamiento humano, de forma tal que la sexualidad está normada, legislada, normalizada, etcétera. Hablamos de normalidad, de sexualidad anormal o sexualidad normal. Pero ¿qué es la normalidad en el caso de la sexualidad? ¿Cuándo es suficiente tener sexo? ¿Bajo qué rituales? ¿Cuáles son los rituales de interacción para lograr la sexualidad? ¿Cómo se construye la sexualidad? ¿Cuáles son las partes masculinas y femeninas que son sexualizadas? Porque no todas tienen el mismo valor erótico. Y así de forma sucesiva, de forma tal que podemos ver que la sexualidad es un constructo social que ha ido cambiando en sus aspectos, en sus contornos, a lo largo de diferentes épocas y diferentes culturas. Y de lo cual Michel Foucault reflexiona de una forma importante en sus escritos, que ya tendremos ocasión de analizar un poco más adelante cuando lleguemos a este tema. Así pues, encontramos que en la década de los 60 y sobre todo en la década de los 70 y 80 se vienen no solamente cambios contextuales muy importantes, sino que la propia teoría del cuerpo empieza a ser un tema de preocupación constante desde las ciencias sociales y, por supuesto, en la antropología y la sociología. Pero no es sino hasta la década de 1990 cuando surgen formalmente como tal tanto una antropología del cuerpo como una sociología del cuerpo. Entonces, en la plática del día de hoy analizaremos con un poco más de detalle cada uno de estos temas que analizaremos en la plática. Muchísimas gracias y que estén muy bien.